Bienvenido a esta intervención número 16 sobre los rasgos más comunes del comportamiento de los líderes, de las personas, digámoslo también, ya que hemos hablado de este órgano tanto, de los cerebros que han construido esta historia que he señalado como primero muy corta, de apenas 10 o 12 mil años, desde la perspectiva de la vida, que tiene cerca de 3.500 millones de años, y también muy monótona, precisamente por esos rasgos tan comunes. Y monótona también quiere decir que es predecible. No es difícil anticipar que en el futuro cercano, en los próximos 5 años, por ejemplo, cada país vaya a tener unos líderes políticos que se autoasignan el poder de ser los llamados a construir y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Especialmente le dedican muchas horas a hablar de los pobres, porque ellos son los que en las épocas de esta religión novedosa que es la democracia, ellos son los que votan por los que les prometen un mejoramiento en su calidad de vida, les prometen mejorar sus condiciones, les prometen bienestar, les prometen lo que nunca han tenido. Y también en los próximos 5 años, aquellas personas orientadas a la acumulación de poder a través del dinero, de la riqueza, de las propiedades, los que hay continuarán, algunos desaparecerán, aparecerán unos nuevos, y esa historia, al parecer, no tiene un cambio a la vista. Por eso la he señalado que es tan monótona. La vez pasada me refería al cerebro como el órgano que ha construido la historia. El cerebro como el órgano que ha construido el responsable verdadero del ser humano. El Homo sapiens salta a la historia producto de una evolución, pero la historia está construida por el cerebro humano. Y uno podría decir también que dada la evolución, el ser humano es producto de la evolución del cerebro una vez que los primeros homínidos se separaron de las demás especies. Creo que hace unos 5 millones de años, tal vez parece, 6 millones de años, sí. Bien. He insistido mucho y he destacado que esos cerebros, una vez crearon, a este tema le dedicamos una intervención entera, crearon las divinidades que con el tiempo se llamaron dioses, luego Dios. Las religiones hoy, las más dominantes, son monoteístas. Eh, una vez creadas esas divinidades, y digámoslo también las primeras religiones, porque a veces se discute en qué momento una creación de una divinidad se convierte en religión. Yo creo que desde el momento en que un grupo de personas, cualquiera que él sea, ya creen en ellas, ya es una religión, porque muy rápidamente evolucionan a tener los sacerdotes y los templos, etc. Entonces, una vez creadas esas primeras religiones, y sabemos muy poco de las primeras, puesto que un poco más de la mitad de esta historia de 10.000 o 12.000 años no estuvo dotada de la escritura. La escritura comúnmente y convencionalmente acepta que no tiene más de 5.000 años. Y si hablamos de 10 o 12.000 años, buena parte de la historia, digamos la mitad, fue sin escritura. Pienso que era tan fuerte la necesidad de transmitir a las sucesivas generaciones esas primeras versiones de los mandatos divinos, de las advertencias divinas,
de los códigos de comportamiento divinos que usualmente no los siguen los líderes políticos ni los líderes propietarios, sino ellos son usualmente bendecidos por Dios. Los que tenemos que cumplir esos mandatos somos el resto de las personas, que durante la mayor parte de la historia, eso sí ya lo hemos establecido, fuimos esclavos. Es decir, las religiones, esos mandatos, antes de que apareciera la historia, la escritura, muy seguramente eran transmitidas verbalmente a los esclavos, digámoslo a lo que hoy llamaríamos el pueblo o los pueblos, vía los líderes que hoy llamaríamos políticos y los líderes propietarios, propietaristas, los que tenían la tierra y los que acaparaban las cosechas, y nos transmitían que Dios los había elegido a ellos y por tanto ellos eran los mensajeros de de esas advertencias, de esas dogmas, de de esas divinidades. Pienso que por la misma evolución de la creatividad, de la cual ya hemos hablado también bastante, la presión sobre la creatividad logró que en el área de Mesopotamia y luego hacia Egipto, surgiera esas primeras manifestaciones de escritura que podían ser leídas por las sucesivas generaciones. Una vez sucede esto, ya esas órdenes o esos dogmas o esas palabras sagradas se van armando sucesivamente en textos, en libros, que todo niño, y esto es lo más importante tal vez, debía aprender una vez adquiría cierta conciencia. Y eso lo define, es la sociedad guiada por esos líderes políticos entre los cuales se mezclan los espirituales, religiosos y políticos. Vamos a ir viendo cómo van dominando dependiendo del estudio y el descubrimiento de las leyes naturales y de la ciencia. La mezcla entre ellos va modificándose, pero en principio eran más líderes religiosos, más líderes místicos, algo políticos, y eso es, hoy en día muchos políticos hablan como sacerdotes también, ¿no? Pero ya se cuidan un poco más. Entonces, esos líderes dictaban que la primera formación de los niños debía ser aquella en la que se les transmitiera, se les enseñara, obviamente verbalmente, antes de que leyeran con fluidez, por supuesto. Además que el analfabetismo ha sido la constante también durante buena parte de la historia, el analfabetismo universal ha sido la constante también. Entonces, antes de que leyeran, se les transmitía esos mensajes divinos, esas voces de los dioses que habían elegido a sus líderes y que esos líderes les decían cómo comportarse. Nace la escritura e inmediatamente cada pueblo construye sus textos sagrados. Construye, en el caso de Occidente, la Biblia ha sido la dominante. ¿Qué ha significado esto? Que en el niño, que inicialmente tiene un cerebro más plástico para lo mítico, piense nomás, piense usted que me está escuchando, piense la cantidad de verdades que llegó a creer antes de cumplir 15 o 16 años que usted consideraba como ciertas. Voy a dar un caso quizá muy común y que en mi época se daba. En las fiestas de niños había magos. Muchas veces nosotros defendíamos ante nuestros papás que el mago realmente era mago, es decir, que no había un truco detrás de la magia, sino que era tal su poder que podía sacar una paloma de un sombrero, podía hacer esas magias precisamente por el poder que tenía. Obviamente uno no sabía explicarlo, uno solamente quedaba asombrado
y convencido de que esa conversión que él hacía en sacar una paloma de un sombrero era verdad. Y uno admiraba y eventualmente uno hasta quería en algún momento hacer eso mismo. Hoy en día pasan los años y todos ya sabemos que la magia tiene el atractivo precisamente en que al joven, al niño, lo deslumbra, porque no tiene la racionalidad suficientemente desarrollada para saber que hay un truco detrás y que es una mera distracción. Ese cerebro es el que se le van pegando todos esos mitos, la cosmogonía de cada religión, la existencia de esos seres divinos, la existencia del mismo pecado, la existencia de un Dios que lo observa continuamente, la existencia que al final de la vida habrá un juicio final y que todos iremos o a un cielo o a un infierno dependiendo cómo nos hayamos comportado, según, insisto, esas instrucciones que nos han dado nuestros líderes que son los enviados de los dioses. Alguna vez escuché a un obispo, no hace muchos años, hablar en una inauguración de una capilla muy pequeña, decir que él se sentía agradecido porque él tenía contacto directo con Dios, que él era un enviado directo de Dios, que los sacerdotes eran ya sus elegidos, pero que había una comunicación directa entre él y Dios. Y estamos hablando del siglo XXI. Luego, esa educación dominantemente religiosa ha marcado por la mayor parte de esta historia los cerebros en una etapa en la que esas ideas marcan muchísimo la formación, marcan muchísimo la manera de pensar sobre la vida y especialmente han marcado y han definido un aspecto muy importante que es el sufrimiento. Esas divinidades enseñan y transmiten que el sufrimiento es una manera de enfrentar la vida con cordura, que el sufrimiento no hay que eliminarlo, el sufrimiento hay que enfrentarlo con la voluntad, con el libre albedrío, porque el sufrimiento es la manera como todos logramos demostrarle al Dios que nos vigila que no nos dejamos amilanar, no nos dejamos vencer, que el sufrimiento, cualquiera que él sea, primero en la casa, luego en el estudio y luego en el trabajo, que es el más largo de todos, el sufrimiento es una manera de crecer, de formarnos. Y entonces ha habido una continua pedagogía asociada a que el sufrimiento, entre más elevado, si lo soporto, tendré un premio en el más allá. Y de esa forma, el poder de los líderes políticos y de los líderes propietaristas se mantiene porque de alguna forma ellos, para acumular poder económico y político, siempre traen sufrimiento a las poblaciones. No se puede tener todo lo que ellos quieren en términos materiales y todo el poder que quieren gozar, que es un impulso, ya lo hemos mencionado mucho atrás en otras intervenciones, no se puede absorber tanto poder, tantos bienes, sin que haya sufrimiento en el resto de las personas. Es natural, es obvio. No puede haber, sería como pensar en que hay abundancia excesiva para todo el mundo. No la hay. Lo que pasa es que hay unos acaparadores naturales, no los juzguemos tan duros, son acaparadores naturales, que por esa manera de absorber tanto poder y bienes, no dejan que el resto de las personas no solamente tengan, sino que además sufran muchísimo. Entonces, en las siguientes intervenciones vamos a profundizar más sobre estos temas, pero en principio digamos que ese sufrimiento está asociado a nuestra formación religiosa universal y desde muy niños. Continuaremos más adelante. Muchísimas gracias.